Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Hoy arrancamos una clase más de ATFA Pro, ¿no? Y bueno, la idea de hoy día en lo que es la materia de dirección de equipo es hablar sobre algunas herramientas que creo que son sumamente necesarias para mejorar la figura del entrenador. Eh, Hace un tiempito estaba dando una clase, una charla sobre la historia del fútbol a nivel internacional, ¿sí? Y una de las cosas que yo les comentaba, que nosotros los entrenadores, y hablo de entrenadores, preparadores físicos, ayudantes de campo, utileros, que el fútbol ha ido cambiando tan rápido, que hemos quedado de alguna forma u otra atrás de esta profesión. Y estoy hablando en rasgos generales. ¿Por qué? Porque si bien el fútbol, como cualquier deporte, tiene una raíz natural de querer invadir de un lugar al otro y ocupar una posición o llegar a un objetivo que puede ser el arco, ¿sí? Tiene una cuestión de naturaleza. Pero hoy, en el fútbol profesional, no nos podemos permitir, por ejemplo, no ser profesionales desde el respeto, por ejemplo. Entonces no está permitido hoy por hoy terminar un entrenador que es un profesional con todas las letras, estar peleando, por ejemplo, con un hincha, con otro colega, ¿sí? Porque el fútbol no ha llevado en esta transformación, en esta dinámica que tiene el fútbol, a que nos supere inclusive a nosotros como profesionalmente. Entonces los profesionales de hoy también, como uno ha ido superando este deporte, que termina siendo en algunas cuestiones hasta de alguna forma insalubre. ¿Por qué? Porque no ha superado, porque no exige de mayores herramientas y estar atento a un montón de cuestiones que tienen que ver con las transformaciones. En esta charla que hablaba sobre la historia del fútbol, si es cierto, por ahí se piensa que todo lo que sucede en el fútbol es contemporáneo, no es tan así. Los sistemas tácticos son antiguos, cualquier sistema táctico es antiguo, las reglas se van modificando, pero el fútbol sigue respondiendo a la, arrancó con 14 reglas, hoy tiene 17, no hay tanta transformación en eso, pero sí es cierto que se ha transformado desde lo físico, desde lo científico, de lo que todos aportamos de las ciencias, desde lo social, de lo cultural, ha cambiado y ha llevado a la actualidad, a este fútbol que vemos hoy, que yo considero que dentro de 10 años va a haber una nueva transformación en el fútbol y cada vez va a ser más complejo. Por eso es importante que el entrenador de hoy no sea el entrenador de hace 50 años, que no sea el entrenador ni siquiera de hace 10 años. El entrenador de hoy, ¿sí? Tiene que ser el de hoy y sabiendo que dentro de 10 años va a tener que seguir adquiriendo herramientas porque el fútbol va cambiando. Tiene una dinámica que tiene que ver y que va cambiando como va cambiando nuestra vida y cómo va cambiando nuestra sociedad y nuestra cultura. Habiendo hecho como quien dice, la presentación, pasamos a la página que sigue. Bien. ¿Cómo mejorar la correcta? Yo voy a dar ciertas cuestiones que tienen que ver, cómo transmito algunas cuestiones de enseñanza, tanto de la técnica como de la táctica. Fíjense en ustedes que el fútbol ha ido cambiando y ha ido transformándose, que podemos decir que hace 50 años la táctica en el fútbol era distinta, un poco distinta a lo que es la actualidad. Y lo que es la inteligencia táctica, no es que antes eran menos inteligentes, pero no se utilizaba tanto en el aspecto de que respondía más a un deporte más natural. Hoy el fútbol es más táctico. ¿Y por qué sucede que en el fútbol hoy es más táctico y en otros deportes, por ejemplo el básquetbol o el handball, empezaron a ser tácticos mucho tiempo antes del fútbol? Bueno, la respuesta tiene que ver con algunas cuestiones reglamentarias. Cantidad de jugadores, 11.
contra 7 o contra 5. Cantidad o espacio de juego, la dificultad que conlleva jugar con el pie, mientras uno de los pies hace el equilibrio, el soporte del cuerpo, el otro tiene que hacer la destreza técnica o la habilidad. Entonces el fútbol ha ido transformándose y ha llegado más tarde la cuestión táctica principalmente por estos aspectos. No es que se ha trabajado menos o distinto, sino principalmente por algunas tres cuestiones que son fundamentales. Primero, es un deporte que se hace con el pie, la mayoría de deportes se hace con las manos. Es un deporte que es uno de los campos más grandes, si no es el más grande. Estamos hablando de deporte en conjunto. Y la cantidad de jugadores, si bien el rugby tiene 15 jugadores y el fútbol 11, es mucho más táctico porque la intención del rugby es mucho más distinta a lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que me parece fundamental, hacer esta gran diferenciación. Hoy el fútbol, hace mucho tiempo atrás se decía que dueño de la pelota era dueño del partido. Y hoy vemos que en el fútbol no es tan así. Hay equipos que su intencionalidad es tener la pelota y dañar al rival con la cantidad de pases necesarios, donde se trabaja mucho el control y el pase, que eso permite que el jugador tenga mayor velocidad en el juego. También es cierto que no teniendo la pelota también puedo ser partícipe a través de la táctica, a través de ceder el balón para quitar y trabajar las transiciones defensa-ataque más rápido que el contraataque. Hoy el fútbol ha evolucionado en eso. Entonces, ¿cómo yo hago para mejorar la técnica? ¿Cómo hago yo para trabajar la táctica? Bueno, desde un aspecto más cognitivo, ¿sí? Desde un aspecto mucho más lúdico, si se quiere. Entonces yo presento primero la actividad que voy a dar, ya sea una cuestión técnica, una cuestión táctica. Utilizo ciertos elementos que demuestren para poder explicar la habilidad. En este caso puedo utilizar un video, puedo utilizar una imagen o puedo utilizar un jugador o varios jugadores para que demuestren, ¿sí?, cómo voy a desarrollar esa técnica y esa táctica, ¿sí? Y por último, en este aspecto donde dice Marchen, donde dice que tiene que haber un feedback, una retroalimentación. Fíjense en que arrancamos diciendo que el deporte arranca de una cuestión culturalmente natural, y es cierto, pero no se puede jugar solamente desde la naturaleza misma, de donde la aprendimos. Nosotros decimos que el fútbol viene del potrero, de la calle, de los sitios baldíos, de la actividad recreativa, del juego espontáneo. Es cierto que eso es la base de cualquier deporte, en este caso el fútbol, para su aprendizaje. Ahora, no se puede jugar con una totalidad naturaleza como el juego mismo te lo enseñó en el potrero, porque eso no te alcanzaría para jugar profesionalmente. La que sigue, la que sigue, esa. ¿Cómo presento la habilidad? Primero que todo, el entrenador tiene que ser un imán para el jugador de fútbol, ¿eh? Y para eso tengo que captar la atención. Tengo que convencer que lo que vamos a aprender tiene una relativa posibilidad de hacer las cosas mejor, ¿eh? Entonces, obtener la atención del equipo, anunciar qué voy a hacer y exponer una razón por qué la debo aprender, algo que sea significativo. Entonces, pegarle con todo el empeine del pie me va a posibilitar llegar mucho más lejos. Para eso tengo que utilizar ciertas herramientas y demostraciones para convencer que lo que estoy diciendo es válido para el jugador, ¿sí? Yo les comento algo, yo cada vez que empiezo una práctica, un entrenamiento, yo le digo al jugador, hoy vamos a hacer esto, esto, esto. Y según el día, por ejemplo, el lunes, podemos hablar del partido anterior, decir, bueno, vieron lo que sucedió, positivamente hicimos esto, podemos seguirlo practicando para mejorarlo, llevarlo a la excelencia, pero también
tuvimos estas dificultades, entonces a través de esas dificultades esta semana vamos a trabajar de esta forma. Lunes aprenderemos a defender de forma individual, el martes lo haremos de forma colectiva, marcas personales, el miércoles haremos defensa en zona y el jueves haremos mixto. Entonces, darle información al jugador. Y decir, ¿por qué no? Decir, ¿vieron lo que hicimos ayer? Bueno, hoy vamos a darle continuidad. Es fundamental informar al jugador lo que se va a hacer en el día, para predisponerlo, para darle información, para tenerlo atento y para darle de alguna forma una información que sea una enseñanza, que sea un aprendizaje significativo. La que sigue, la que sigue esa. Demostrar, explicar brevemente la habilidad en cuestión. Yo por ahí veo que hay entrenadores que explican mucho tiempo una acción y si son niños, en poco tiempo pierden el foco de atención, no tienen tanta imaginación, no tienen la experiencia de haber vivenciado la cuestión de la que le podemos enseñar, entonces se dispersa un poco. Pero para los mayores también. Para los mayores quizás la explicación es mucho más corta y al hecho, como quien dice, al ejercicio mismo. Es preparar al equipo para la demostración tiene que ser que sea positiva principalmente. No es necesario que el entrenador tenga que demostrar y explicar la habilidad. Para eso, porque a veces nos contamos con la técnica necesaria para mostrar una habilidad, por eso nos basamos en los jugadores, en los niños, jugadores o profesionales que lo pueden hacer mejor que nosotros. ¿Sí? Relacionar la habilidad que se muestra con la habilidad previamente aprendida. Si yo enseño algo, es coincidencia o es coincidente con lo que voy a hacer después. Entonces, ese hilo de conexión tiene que existir entre un ejercicio simple a un ejercicio complejo, de un simple gesto a un gesto mucho más complejo, pero tiene que tener ese hilo de conexión. Y nunca negar una respuesta ante las preguntas que tengan que hacer los niños para poder explicar. ¿Eh? Esto tiene que ver con la comunicación de un entrenador, tiene que ver con un manejo también los planteles. Nunca hay una pregunta sonsa para un jugador. Tiene que haber una respuesta donde realmente siempre haya una enseñanza. ¿Sí? No alcanza con que ya te lo voy a explicar más adelante, no alcanza con que, bueno, vos no ves fútbol porque no te fijas un poquito, sino hay que explicar las cosas y que nosotros somos un servidor para los jugadores de fútbol, para la gente que nosotros dirigimos. La que sigue, pasamos a la que sigue, es trabajar con las tres fases que son fundamentales para enseñar una técnica, una habilidad. ¿Sí? Primero, motivar, decir, hacerle sentir que realmente eso le va a servir y le va a ayudar para disfrutar este deporte y para tener el resultado más positivo. Eso motiva. ¿Tá? Es importante practicar la habilidad que no alcanza con solamente decirle, bueno, mañana vamos a hacer esto o hoy vamos a hacer esto y no hacerlo. Y fundamental que nosotros trabajemos en tres cuestiones fundamentales. La percepción, que hoy día es fundamental. Hoy la percepción es mucho más amplia. Quizá en tiempo atrás el jugador, cuando recién está iniciándose, principalmente por una cuestión de aprendizaje, una cuestión también de madurez y de edad, la percepción termina siendo hasta donde mi nariz llega, pero en el fútbol colectivo, en el deporte profesional, y ustedes que van a ser entrenadores profesionales, la percepción es la base de todo gesto. Tener buenas decisiones y tomar buenas decisiones no implica con tener un conocimiento de una decisión, sino para una situación muchas respuestas, ¿sí? Para que el deportista tenga la opción de poder decidir con distintas alternativas. Y fundamental que la ejecución, ¿sí? Termine siendo lo que se pretende hacer.
Mirar, pensar y ejecutar son las tres bases fundamentales para la práctica y la enseñanza de una habilidad. La que sigue, bien. Y por último, fundamental en lo que es la comunicación del entrenador, en cada habilidad, en cada técnica o cada táctica o cada trabajo estratégico que quiera realizar, es fundamental la retroalimentación, ¿sí? Para corregir errores, ¿sí? Claro que sí. Para poder observar y para poder observar y evaluar la ejecución de cada ejercicio. Es importante la retroalimentación de enseñarle al chico de por qué, para qué o qué podría haber hecho. ¿eh? Nosotros, las herramientas principales que tenemos tienen que ver con la observación directa, ¿sí? Siempre ofrecer la oportunidad de que ellos puedan preguntar o puedan opinar o puedan hasta inclusive, ¿por qué no? Y yo siempre digo lo mismo, que muchas veces nosotros aprendemos del jugador, ¿sí? Es importante que cada vez que se haga el gesto sea rápido la retroalimentación, tanto para corregir como para felicitar, que es fundamental también, que sientan disfrute por lo que hace. ¿Estamos? No caer siempre en el error, ni tantas veces en el error, sin desconocer que el error es una posibilidad que tengo para seguir aprendiendo. ¿Sí? El error nos permite seguir aprendiendo. Pero también es cierto que el acertar, el llegar a hacer una acción positiva, tener una respuesta a través del pensamiento ser positivo y lograr un objetivo deseable, también es importante y obviamente favorece el aprendizaje, ¿no? Bien, la última, perfecto, ahora ya la podemos sacar, a ver, podemos sacar el PDF y empezamos a escuchar preguntas, respuestas, opiniones, de todo. Los escucho, soy todo oído. Me han quedado todo. Para que lo saque. Ahí está. ¿Alguno que tenga algo para preguntar, opinar? Elegí este tema principalmente porque tanto se habla de la comunicación, tanto se habla de, de cómo enseñar un ejercicio, o tanto se habla también, perdón, de lo que es el liderazgo, que me parece que también es fundamental e importante poder hablar desde el liderazgo, qué voy a pedirle al jugador y cómo se lo voy a pedir y qué voy a tener en consideración. Creo que de todo lo que he comentado acá, considero que es fundamental el feedback y la posibilidad de que el jugador pregunte, opine o dé su parecer, ¿no? Bien, ¿no lo puede dejar de compartir? No, no sé cómo me sacarlo. No, no lo uso de hecho mucho, no sé por qué no me sale.